Nuestra vida cotidiana se desarrolla como una sucesión de desafíos y preocupaciones. Intentar el bienestar personal y el de nuestra familia, cuidar nuestra salud, mantener el trabajo y, en lo posible, crecer profesionalmente, administrar nuestros compromisos sociales, sostener en armonía un sinfín de actividades y relaciones que uno va forjando en la vida y que merecen nuestra atención, resultan ser aquellos estímulos que nos hacen estar permanentemente en alerta. Las preocupaciones generan una constante alarma y nos provocan transformaciones biológicas complejas y generalizadas que derivan en el fenómeno conocido como ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuál es su relación con el miedo? ¿Qué consecuencias trae la carencia total de miedo? ¿Cuándo el miedo y la ansiedad es exagerada o patológica? ¿Puede controlarse la ansiedad? ¿Cómo impacta en nuestro funcionamiento diario? Estas y otras preguntas abordaremos en el capítulo de hoy de Los enigmas del cerebro. Bienvenidos a otro episodio de Los enigmas del cerebro. Hoy analizaremos uno de los trastornos mentales más frecuentes, la ansiedad. ¿Quién no ha tenido miedo, preocupación, ansiedad? Hoy analizaremos cuándo estos miedos son normales y cuándo son patológicos. True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? See how calmly, how precisely I can tell the story to you. Listen. It starts with the old man. An old man in an old house. A good man, I suppose. He had never harmed me. I didn't want his gold, if gold there was. Then what was it? I think it was his eye. Yes, that eye, the eye, that. His eye staring. Milky white film. The eye, everywhere, in everything. Las emociones enriquecen nuestra vida mental, guían nuestra conducta e influyen en muchas de nuestras decisiones. El cerebro, durante la evolución, ha desarrollado una respuesta eficaz ante el peligro o la amenaza, el miedo. Hay mecanismos cerebrales involucrados en procesar el miedo, pero cuando estos mecanismos cerebrales funcionan anormalmente, pueden dar lugar a la ansiedad o al estrés postraumático. 1 de cada 5 de nosotros desarrollará síntomas de ansiedad al menos una vez en la vida. La gente con ansiedad visita más el médico, hospitales y genera malestar para ellos, para su familia y un costo enorme a la sociedad. El tratamiento de la ansiedad es posible y hoy vamos a discutir los aspectos biológicos de la ansiedad, los síntomas de la ansiedad y las perspectivas terapéuticas, actuales y futuras. El estrés y la ansiedad son males de la vida moderna y tienen sus raíces en mecanismos biológicos ancestrales. Antes se pensaba que uno sentía conscientemente o que percibía el miedo y luego había respuesta corporal. William James, un psicólogo que entre otras contribuciones separó la psicología de la filosofía, sugirió y demostró que hay cambios corporales primero y luego uno empieza a sentir conscientemente el miedo. Por ejemplo, si entra un tigre acá hambriento al estudio, yo voy a sentir cambios corporales primero, taquicardia, transpiración, y luego voy a tener una conciencia, un sentimiento del miedo. A partir de William James, las neurociencias pueden estudiar los cambios corporales que llamamos emoción. Es más difícil, sin embargo, evaluar el sentimiento del miedo porque es una experiencia personal de cada uno. Como otros animales, los seres humanos desarrollamos una respuesta automática ante el miedo. Esta respuesta muchas veces no es consciente. Nos paralizamos y huimos ante el miedo. Esto en el cerebro significa una reacción automática en el cual se encuentra involucrada la amígdala, que son 2 almendras, una en cada hemisferio cerebral en la base del cerebro, que procesa fundamentalmente el miedo.
La amígdala activa un sistema de alarma en nuestro cerebro que nos prepara para la huida. Los seres humanos, además, tenemos otro mecanismo para defendernos de un estímulo amenazante, la ansiedad. A partir del desarrollo extraordinario de esta parte del cerebro, de la parte frontal, la parte que evolutivamente es más nueva, tenemos la capacidad de imaginarnos escenarios futuros que quizás nunca pasen o nunca ocurran. E inclusive tenemos la capacidad de revisar momentos pasados. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Qué hubiera pasado si otra cosa? Esta es la misión de la ansiedad, prepararnos para escenarios amenazantes. Para entender la ansiedad, uno debe imaginarla como un radar. Permanentemente tenemos un radar que detecta el peligro. Pero ¿qué pasa cuando estos mecanismos normales de miedo y ansiedad impactan negativamente en nuestra vida? Y empieza a detectar peligro donde no lo hay. Empieza a tomar recaudos excesivos ante ciertos riesgos mínimos. Permanentemente empieza a revisar situaciones pasadas. Eso es lo que pasa en los trastornos de ansiedad, el trastorno mental más frecuente de nuestra época. Mucho de lo que sabemos acerca del mecanismo y de los circuitos cerebrales del miedo lo sabemos por el trabajo de investigación del profesor Ledoux en Nueva York. Él tiene un laboratorio para estudiar el miedo y la ansiedad en animales y en humanos. Recordemos lo que decía el profesor Ledoux sobre el miedo en el primer programa de Los Enigmas del Cerebro. Among all emotions, why is fear particularly relevant? Well, there's, any other emotional state besides fear can be postponed. So you can put off the pleasure of eating, the pleasure of sex, the pleasure of a nice bottle of wine. All of those things can be postponed until the appropriate time. But you can't ever postpone a situation where you're in danger. You have to respond to danger immediately, or there won't be anything else to respond to. So fear always pretty much trumps every other emotion. People do all sorts of risky things in terms of sexual behavior. They are aware of the possibility of getting AIDS, but yet they do things that might expose them to AIDS or other kinds of sexual diseases. So even though fear is dominant, there are other emotions that can come into play and override it from time to time. Los invito a ir al laboratorio donde el licenciado Torrente, psicólogo, experto en ansiedad, nos explicará cómo usar las neuroimágenes para ver los cambios en el cerebro de alguien con ansiedad o estrés postraumático post-tratamiento. Hace ya casi 20 años, un primer estudio de neuroimágenes funcionales en pacientes tratados con una terapia de tipo cognitivo-conductual, pacientes con diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo, sorprendió a muchos y a otros no tanto, mostrando que cambiar la forma en que pensamos y que actuamos puede cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro sin necesidad de utilizar fármacos o intervenir directamente sobre las zonas neurales. Los cambios en el aprendizaje nos cambian el cerebro y la psicoterapia es una forma de aprendizaje. Lo interesante es preguntarnos por qué, porque hay otros estudios que nos explican o nos permiten entender qué es lo que hace la psicoterapia, qué es lo que cambia también en el cerebro para que se puedan desactivar esas zonas más emocionales del cerebro como la amígdala. Y lo que se observó en otros estudios que lo que cambia es un aumento de la actividad de la corteza prefrontal, el área que regula nuestras emociones, que toma decisiones. Se ha visto en varios estudios que junto con la disminución de la actividad cerebral de las zonas emocionales, aumenta la actividad reguladora de la corteza prefrontal. Y ese tándem, ese juego, ese columpio entre zonas que se desactivan y otras que se activan más fuertemente, va produciendo la reducción en la sintomatología que observamos al cabo de los tratamientos. Como
explicamos en el programa del cerebro social, no se puede entender el cerebro humano como una entidad única. Estamos rodeados de humanos y nuestro cerebro permanentemente interactúa con otros. Por eso existen también ansiedades o miedos colectivos. Los invito a reflexionar sobre este tema. La historia de la humanidad está atravesada por los miedos. El miedo a la muerte, por ejemplo, ha recorrido culturas y épocas, pero también cada época estuvo signada por ciertos miedos. Fue famosa la transmisión que realizó Orson Welles a través de la radio en 1938 de un ataque alienígena que desató un pánico colectivo en la sociedad de los Estados Unidos. Así como se teme a lo desconocido, también aterroriza el mal conocido que no se quiere volver a vivir. Quienes, por ejemplo, sufrieron catástrofes naturales como un terremoto o grandes inundaciones, quedan impregnados del temor de que eso les vuelva a suceder. Pestes, hambrunas y guerras constituyen una trilogía de terrores colectivos que asolaron intermitentemente siglo tras siglo. El miedo muchas veces paraliza a la sociedad y la vuelve vulnerable a imposiciones o formulaciones colectivas maliciosas. Uno de estos miedos que han causado mayor daño fue sin dudas el miedo al otro. Pero, ¿quién es ese otro sino un par que se nos refleja en el espejo? ¿Uno mismo con distinto idioma, color de piel o religión? ¿Cuál cree usted que es el miedo que marca a nuestra época?